Rosmini, nuevo ensayo, número 94. Sí, él es un ilustrado, podría decirse, y es un censista, se le etiqueta así. O sea, él trata de reconducir el origen de las ideas a la sensación, básicamente. Y en eso radicaliza la postura de Locke, porque Locke dice que en el fondo se necesita la sensación, pero también la reflexión. Solo que después no se entiende muy bien esta reflexión en qué exactamente consiste, ¿no? Entonces ahí queda una indeterminación que él le refuta en las páginas anteriores. Ah, entre paréntesis, para que los que no estuvieron también están grabadas las lecturas de las páginas anteriores, así que las pueden ver. Pero en todo caso, también al leerlas, si las leen, no se entiende bastante. Pero igual la conversación es interesante. Pero aunque, claro, claro, con Condillac, aunque él haga partir todo de la sensación, igual después en algún momento tiene que llegar a las ideas. Entonces tiene que haber un paso donde él muestra cómo surgirían las ideas a partir de las sensaciones. Y no sé si se acuerdan como en síntesis, ¿qué respuesta le da a eso los que estuvieron las últimas reuniones que leímos, en que leímos a Condillac? O sea, leímos, digamos, la refutación y algunas citas. al sensualismo, Claro, ¿cómo lo hace él para explicar que surgen las ideas de la sensación? porque el sensualismo supuestamente postula de que los universales tendríamos que extraerlos a partir de la sensación que nos provocan la exposición sensitiva a las criaturas al mundo en general, a los entes. Pero resulta que ellos parten de la idea de que se tendría que ir abstrayendo en busca de un concepto universal, pero la refutación parece que es que si uno no tiene ya incorporado aquello que va a buscar, no tendría cómo saber qué es lo que está buscando. A pesar de que tenga todas las sensaciones, no tendría el concepto innato de qué es lo que está sintiendo o buscando. O sea, el paso que nos explica, porque lo que él dice textualmente es que en el fondo de la sensación nosotros lo que sacamos es una idea particular, ¿no? O sea, como que nos entra en la mente de alguna manera esa cosa particular y esa cosa particular va a servir de modelo. En el fondo, esa es el mecanismo, ¿no? Él dice aquí, esa es cita textual de Condillac, no tenemos ninguna idea general que no haya sido particular. O sea, según él, uno parte de las ideas particulares, ¿no? Y claro, y eso según él sucede a través de la sensación, y más concretamente de la sensación del tacto. Según él, el tacto es como el sentido básico que permite entrar en contacto con el mundo externo y después al tacto como que se enganchan las otras sensaciones. Entonces algo lo tocamos y después lo vemos, etcétera. Y la sensación, según él, explicaría el surgimiento de la idea particular. Y una vez, entonces, que tenemos la idea particular, dice él, es muy simple porque esta idea particular la usamos como tipo, ¿no? O sea, la usamos como modelo. Y a eso relacionamos todo lo que se le parece. Y esta idea que no ha sido en un principio más que singular, no, viene a ser general. Y, y tanto más general cuanto menos formado está nuestro discernimiento. ¿No? Y ahí se acuerdan que él le rebate que aquí ya aquí hay una cosa extraña, ¿no? Porque resulta que viene a ser general, pero resulta que es tanto más general cuanto menos formado está el pensamiento. Entonces, como que se produce un salto, como que de pronto salta de lo singular a lo general sin mediar claro, una trayectoria, como que improvisamente. Entonces, en el fondo lo que le critica a él es que este salto no se explica, ¿no? Cómo esto de singular pasaría
a ser universal así por sí solo, no tiene explicación. Tanto más que es directo ese paso. No es que él dice que pasa a ser cada vez más general, sino que pasa a ser general cuanto menos formado está, o sea, al comienzo de nuestro discernimiento, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Él dice, claro, eso sí es verdad, es un hecho de la experiencia, ¿no? Que cuando el entendimiento está menos educado, más el hombre generaliza, ¿no? Y entonces, claro, se produce esta contradicción, ¿no? Si en esta operación se va de la universalización de las ideas, del particular al universal, ¿cómo es que corren más rápidamente los que están menos ejercitados? O sea, ¿cómo es que de pronto llegan al final de este proceso? Precisamente los que comienzan, ¿no? ¿Es acaso más fácil universalizar mucho que poco? ¿No? Entonces, en el fondo, eso es lo que suministra la experiencia. El niño, el ser humano, cuando empieza a pensar, le es más fácil generalizar que particularizar. Utiliza más las palabras en un sentido universal que particular, y entonces hay algo que no cuadra, ¿no? En esta reconstrucción, que las ideas surgen como de lo particular para después universalizarse. Bien. Claro, y por otro lado, evidentemente, esta teoría de que nosotros usamos una idea como modelo de otra, o sea, como modelo de muchas cosas, como tipo que se refiere a muchas cosas, evidentemente eso no puede explicar el surgimiento del universal, porque usar una idea como modelo de muchas cosas presupone el universal. Podemos usarla, no porque tenemos el universal, no. Ella entonces no lo explica, entonces claramente hay un salto donde se da por supuesto lo que debería explicarse, en definitiva, ese es el resumen, se da por supuesto lo que debería explicarse. ¿Qué es lo que pasa en el fondo en la crítica generalizada, general que se hace a los empiristas? Se da como por, digamos, hay un punto donde ellos saltan, ¿no? Y después dan por supuesto aquello que deberían explicar. Claro, y aquí lo resume. Suponiendo que hemos obtenido ya esas concepciones, supongamos con ello que hemos obtenido las ideas universales y comunes. Estas se han introducido de manera furtiva y oculta. O sea, es un hecho que utilizamos los universales, pero nos saltamos el punto donde eso se origina, cómo se originan, ¿no? Nuestro filósofo no observó cómo entran en la estatua. No, bueno, porque Condillac hace esta metáfora de la estatua. Se imagina al ser humano como una estatua y después le va dando como sensaciones y le va dando como la estatua la enriquece como para que sea un ser inteligente. Porque lo difícil se escapó de su vista, ¿no? Simplemente lo supuso gratuitamente explicado sin darse cuenta, ¿no? Lo introdujo sin darse cuenta. Y ese es el error empirista y es el error que se hace, digamos, totalmente de actualidad. Que ahora ya no hay censistas puros como Condillac, pero en el fondo el error es el mismo. Cuando se pasa a explicar el origen, precisamente se salta el punto de origen y se da por supuesto lo que había que explicar. Bien, terminemos entonces, yo creo, estas paginitas sobre Condillac. ¿Quién se anima a leer? Yo puedo leer, profesor. Sí. Ya, perfecto. Dice, es por lo tanto distinto tener una idea y conocer el uso que se puede hacer de ella. Nuestra mente, que procede siempre por grados, no llega, es verdad, al conocimiento de todos los usos de las ideas, sino mediante muchas reflexiones y un análisis fino de las mismas. Mediante esta descubre nuevas relaciones que tienen las ideas entre sí y con las cosas exteriores, y como consecuencia de estos aspectos encuentra nuevos usos de ellas. Pero no es ya por esto que no posee plenamente la idea sobre la que hace todas estas operaciones,
si no la poseyese, no podría hacerlas ni podría descubrir las relaciones y uso de las que hablamos, de los que hablamos. Es una condición de la mente humana que con un acto recibe la idea de las cosas y con otro conoce los usos de la misma. Ahora bien, el uso que hace nuestra mente de sus ideas es principalmente que le sirvan de modelo, como dice Condi. La idea del naranjo le sirve de modelo con el que juzga a todos los naranjos. Cuando nuestra mente tiene presentes muchos naranjos y es llevada a juzgarlos todos con la misma idea, usándola como su tipo, como su común tipo y modelo, no obtiene con ello una idea de otra clase, como parece pretender Kondiak, a saber, una idea universal. Se debe decir, en cambio, que su idea era universal por naturaleza, es decir, era capaz de servir de modelo o tipo común a todos los naranjos, y solo que con la mente ve a varios juntos, es movida a usar este tipo para juzgarlos. Claro, O porque sea en que, el fondo él había pretendido explicar el universal diciendo, cuando yo, o sea, yo tengo en la mente esa cosa que es particular, esa como representación del naranjo que es particular. Cuando yo la relaciono después con todos los naranjos particulares, entonces ella se vuelve universal. Eso es lo que pretende decir él, como que se vuelve, y eso explicaría el nacimiento del universal, ¿no? Y evidentemente que es al revés. Para poderla yo usar, para podérseme ocurrir que la puedo usar para representar a todos los naranjos, ¿no? Tiene que ya ella ser apta para eso. O sea, tiene que ya ella ser universal, en otras palabras. Entonces no se ha explicado cómo nació, cómo se produjo que esa que era una representación particular pasó a ser una idea, ¿no? O sea, algo universal que yo puedo usar como tipo común, ¿no? A todos los naranjos. profesor, pero disculpe, no se puede, por ejemplo, un caso en que esa idea que yo tengo es universal para reconocer los particulares, pero como dice acá Rosmini, o mejor dicho, critica a Rosmini de Kondigak, no, que ahí no se sigue, por ejemplo, que se busca otro universal. Si eso es cierto, por ejemplo, pueden haber otros casos particulares que no se correspondan con el universal que yo tengo y de cierta manera sea necesario corresponder con otro universal o crear otro universal a partir de esos particulares, o en ese sentido yo tendría que tener otro universal para reconocer esa diferencia o esa no correspondencia entre el particular y el universal que yo tenía entre estos. No sé si se entiende. Eh, No entendí. cuando, Cómo cuando es? yo tengo por ejemplo, cuando yo tengo el universal de naranjo, y con eso yo reconozco los tipos de naranjo, ¿cierto? Pero hay un caso particular de naranjo, o sea, que se está como cuestionando si es verdaderamente un naranjo que no corresponde al universal que tengo. Ah, Entonces, a partir de eso, tendría que darse otro universal que reconozca ese objeto particular que no corresponde al modelo que yo tengo de naranjo. Pero en ese sentido, Rosmini tendría que decir que yo tendría que tener otro universal para reconocer que ese particular no corresponde al naranjo, ¿no? O ahí tendría que darse lo que dice Kondiak de que como no se da, como no corresponde al universal que yo tengo, tendría que crearse otro universal para reconocer ese caso particular que no corresponde con la idea que yo tenía. No sé si se entiende ahora mejor mi duda. Eh, claro, pero tú, en ese sentido tú pones el problema de, claro, si esa idea corresponde a otro particular, que en claro, parte es distinto, claro. en parte es Que puede distinto de ese modelo. claro, que pueda asemejarse en cierto sentido, pero que no corresponde. O quizás cuando yo digo que ya se asemeja, puede que ya tenga una cierta correspondencia con el universal, pero no sé, me hace más ruidoso. O sea, cuando hay un caso particular eh, que no logra corresponder con el universal que yo tengo y que Mm. para Rosmini yo tendría que tener otro universal que me permita reconocer ese caso particular, en cierto sentido, ¿no? Ese objeto en cuestión. Claro, claro. O sea, Ya, tendrías que formar otro universal, claro. Pero, claro, ya, pero eso, en el fondo es otro,
Claro, es otro problema, que cómo yo formo diferentes universales, ¿no? Que es un problema más, como más específico, más específico, cómo yo diferencio un universal de otro, pero no es el mismo problema a cómo formo yo en general los universales, ¿no? Cómo nacen en la mente los universales. Claro. Profesor, Ajá. ¿no sería posible para un caso como ese ocupar, seguir la estructura, como el conducto regular, por decirlo así, tradicional de género, especie y diferencia específica? O porque si no nos estaríamos enfrentando a que es posible que eso que sería un particular con una diferencia específica, no correspondiese en realidad al universal que estamos trabajando, sino que es otro, sencillamente otro color, Mm, otro universal. Y que, o si no, si es realmente el que nosotros estamos teniendo noción, tendría una diferencia específica. mm, Sería un naranjo especial. Sería un claro, naranjo con una diferencia específica. una especie, claro. Claro, entonces no necesitaríamos crear otro universal, sino que es un universal con una diferencia específica siguiendo el esquema género, especie, diferencia específica. Claro, sí, pero sí, no tendría nada de malo decir que es otra especie, por lo tanto que es otro universal, que es otro universal. Pero eso una vez que tú das por supuesto, o sea, una vez que tú tienes en la mente lo universal, después crear diferentes géneros y especies, eso no produce dificultad, Claro, ¿no? Por eso claro. ahí, claro, después los filósofos se entretienen mostrándote cuántas especies, cuántas categorías, cuántas, eh, ¿no? Digamos, cuánto tú puedes trabajar con los universales. Pero el problema que él quiere evidenciar es que ellos se entretienen en jugar con los universales y ya formados, porque en el fondo eso no es problema, eso es fácil. Pueden armar todos los castillos que quieren, hay 12 categorías, 144 subcategorías. Digamos, tú puedes crear todo lo que quieras, pero te saltaste el problema de base. ¿Cómo nació el universal? ¿Cuál es el origen de eso, no? No cuál es el origen de los universales una vez que tú tienes los primeros, o sea, cuando tienes los primeros de base, sino que una vez que tienes los primeros, explicar los que vienen después es fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que él quiere evidenciar, que lo difícil está en ese primer punto, que es como el punto metafísico, ¿no? De dónde metafísicamente nace el universal. Ese es el punto clave, que evidentemente los filósofos modernos, digamos, posteriores a como a la Revolución Moderna, o podríamos decir en filosofía posteriores a la Reforma Protestante, ¿no? En Europa, en la Europa continental, como dejaron de lado las soluciones antiguas, ¿no? Entonces pensaron que era fácil explicar eso y procedieron a explicarlo, ¿no? De una forma bastante ingenua, que quien ha hecho como el ejercicio sobre los clásicos sabe que eso es muy ingenuo. Pero el que viene de la otra perspectiva, aquí hay un choque de perspectivas, ¿no? El que viene de la otra perspectiva piensa que todas estas especulaciones metafísicas son inútiles porque es muy fácil explicar cómo nacen las ideas, ¿no? Basta decir que tenemos como la imagen de un naranjo, la imagen de un gato, etcétera, y con esta imagen, claro, después nosotros la aplicamos como etiqueta. Bueno, obviamente la discusión ya no nace, digamos, también hay filósofos medievales que habían procedido del mismo modo, de manera que retoman ciertas corrientes medievales y de alguna manera la reaplican, a veces sabiéndolo y a veces no. Probablemente Condillac lo hace, es de esos pensadores, son pensadores a su manera interesantes porque hacen los mismos errores que se habían hecho ya, pero los hacen originalmente, o sea, recaen en eso ex novo, sin necesariamente retomarlo en un sentido histórico, como ser continuadores históricos. Por ejemplo, uno podría decir que de algún modo aquí se retoma el error de Occam, de alguna manera, ¿no? Solo que de una forma más ingenua, porque él porque Occam lo hace, pero de una forma mucho más sofisticada, porque
debate en un clima donde esto se debatía de una manera muy técnica. Entonces, en Occam es más difícil entender cómo se produce eso. Pero al fin y al cabo, cae en un error muy parecido. O sea, como que en la mente se produce algo, ¿no? Occam te dice que en la mente se produce, en el fondo, algo relacionado a ese ente particular específico que viene de la sensación. Y después, eso que está en la mente, que es particular, ¿no? La mente lo usa como etiqueta para después ordenar a su manera los entes particulares de la experiencia. Entonces cae en el mismo círculo vicioso, porque claro, yo saqué de un ente particular, saqué una entidad X que en el cerebro supuestamente es particular. Y después de particular, misteriosamente lo usé como etiqueta para etiquetar a entes particulares de la experiencia. Pero falta el supuesto fundamental. ¿Qué es lo que me permite usar eso como etiqueta? ¿Por qué se me ocurre usar eso como etiqueta? Para usarlo como etiqueta, tiene que ser un universal, si no, no sirve de nada, ¿no? Que si no sería una etiqueta completamente arbitraria, ¿no? Y en efecto, Profesor, después, claro, Occam se presta, claro, a una explicación de ese tipo, que yo arbitrariamente, no, probablemente no es lo que quiso decir, pero es aquello en lo que inevitablemente cae, porque si yo digo que la etiqueta no tiene un motivo objetivo para ser aplicada a los entes particulares, entonces es arbitraria. profesor, ¿Sí? quizás sería bueno hacer un pequeño cortito paréntesis de contexto en el cual visualizar de que en el momento de la ilustración aparecen muchos pensadores que empiezan a sacar reflexión y especulación libre y a crear como librillos, Ah, libritos cortos de explicación especulativa desde su escritorio acerca de muchas soluciones que encuentran acerca de todo, de todas las cosas, que es lo que también se compila en la enciclopedia también, que es como explicación acerca de esto, explicación acerca de esto otro. Entonces empiezan a sacar tratados que son como unos librillos, unos libros cortitos. claro. Pero ellos a su vez tenían un gran prejuicio contra la escolástica, tratándola de irracional, cuando al final ellos especulaban de una manera tan libre que tiene su doble filo. Claro, pudieron lograr alcanzar otros puntos que antes no se alcanzaban, pero también pecaban de que no respetaban estructuras de lineamiento de conceptos que son necesarios y que la escolástica tenía muy claros y que por algo al momento de presentarlos los presentaba en orden. Mm, Y los tratados escolásticos son en un orden racional, estrictamente racional. mm. Claro, ahora evidentemente, como él reflexiona, eso se reanuda las reflexiones iniciales que él hace al comienzo del tratado. Evidentemente, toda esta reflexión escolástica, que es muy sofisticada, había llegado a sofisticarse hasta tal punto que se había convertido en algo al final incomprensible para la gran mayoría de la gente. Entonces, en el fondo, claro, es un movimiento como de liberación en cierto modo, de la filosofía, claro, como de esta sofisticación excesiva que la encerraba en un ambiente como demasiado estrecho, ¿no? Entonces, de algún modo se necesitaba eso, ¿no? Solamente que, claro, se pasó como al extremo opuesto de pensar que eso eran entonces cosas fáciles y que con la razón, claro, uno cualquiera podía empezar a como dar soluciones de estas cosas que tradicionalmente habían sido consideradas difíciles, ¿no? Entonces por algo era eso, ¿no? Entonces, claro, aquí siempre está esta tensión que el mismo Rodmini la siente, ¿no? Él dice, yo también estoy de acuerdo con ellos, con Locke, etcétera, en la postura de querer simplificar eso y divulgarlo, que eso sea legible para mucha más gente que no los pocos clérigos que se anotan aquí al doctorado en filosofía, ¿no?
Entonces tiene que pasar eso, pero por de ahí a que eso efectivamente se realice, digamos, tiene que correr este riesgo, ¿no? de una excesiva simplificación, de una superficialidad, ¿no? En el fondo juzga a toda esta corriente filosófica, en definitiva, como superficial, pasa por sobre los problemas sin realmente solucionarlos. Ahora, lo que sí les reconoce es que estos, en toda su ingenuidad, sí piensan, ¿no? O sea, entonces, en el fondo tienen su utilidad, porque no son meros como embusteros. Ellos de algún modo se esfuerzan por pensar y aunque no logran resultados pésimos porque no conocen las fuentes tradicionales, pero son útiles para ver cómo se producen ya desde la raíz los errores en este campo. Entonces, igual son un campo y él los va, por eso te da el trabajo de ir siguiéndolos como en todos sus sofismas, porque muchas veces, al menos en esta época, son sofismas no queridos, no es que ellos quieran realmente enredar el discurso, como yo creo que sí pasa después en épocas posteriores, ¿no? Como que cuanto más enredado el discurso, mejor, ¿no? No, estos no, en el siglo XVIII no funcionaba así, ellos tienen una cierta ingenuidad, ¿no? Pero también tienen una cierta honestidad, en cierto, ¿no? Ellos tienen fe, de alguna manera, que están haciendo algo bueno, algo útil, algo que aclara para más gente, etc. Bien, leamos entonces, ¿dónde habíamos llegado? El 95 faltaba. Sí, leamos el 95. ¿A quién le toca? ¿Quién se anima? Yo ¿Quién puedo había leer. leído antes? ¿Eros? Bueno, le toca quizás a Gabriel. Sí, profe. Esta doctrina es tan verdadera que el mismo Condillac, a pesar suyo, muestra a veces de entreverla, así como allí donde habla de juicios. No nos da ahí otro concepto del juicio que el de una operación por la que el hombre refiere al objeto o a la sensación actual, a la que juzga, al modelo tipo de la misma que tiene previamente en la memoria. Distingue dos atenciones, como hemos visto, una que es propia de la memoria, la otra propia de los sentidos. La primera es activa, la otra pasiva. Mediante estas dos atenciones, cree explicar el juicio, es decir, mediante la atención por la que tenemos de la reminiscencia de las cosas, vistas otra vez, que se conservan en la memoria, y la atención por la que percibimos actualmente un individuo real con nuestros sentidos. Comparar lo real que sentimos actualmente con el que hemos sentido otras veces, cuya imagen se conserva en la memoria, es lo que suministra un juicio, es lo que nos suministra un juicio. Ahora bien, esto no es otra cosa que referir lo real actualmente sentido al tipo modelo que hemos recibido previamente en la memoria. Claro, aquí Óigase. ven en esta frasecita, ya se ve como la continua confusión que hace Condillac entre imagen y tipo, ¿no? Claro, él dice, hay una sensación, todo se explica con la sensación. Basta, dice él, distinguir sensación actual de la sensación recordada, la sensación en la memoria. La sensación en la memoria es una imagen, pero cuando yo quiero, esta imagen se transforma en tipo. Entonces, misteriosamente vas a ser una idea. O sea, de ser una imagen, que es un ente particular, pasa a ser un tipo, que es un ente universal. Este paso a él le parece como fácil, ¿no? Le parece como obvio. Y aquí lo cita. Óigase al mismo autor. Óigase al mismo autor. Si después de haber aspirado en diversas ocasiones el perfume de una rosa y de un clavel, la estatua huele una vez más la rosa, la tensión pasiva que se cumple merced al olfato se concentra por entero en el olor actual de la rosa, y la tensión activa que se cumple merced a la memoria se concentra alternativamente en los recuerdos que le quedan de los olores de la rosa y el clavel. Ahora bien, las maneras de ser solo puede compartir la capacidad de sentir cuando comparta, pues comparar no es otra cosa que concentrar al mismo tiempo la atención en dos ideas. Puesto que hay comparación, hay juicio. Un juicio no es más que la percepción de una relación entre dos ideas que se comparan.
Cuando se comparan una cosa con otra para hacer un juicio sobre ella, entonces aquella a la que se refiere a la otra para ser juzgada se mira como un modelo, y con el juicio no se busca sino conocer si la cosa que se juzga tiene semejanza con ese modelo o no. Esta es en verdad la naturaleza de todos los juicios. Según Condillac, el modelo es la idea que se tiene en la memoria, y la cosa que se juzga es lo que el sentido percibe actualmente. Y sigue nomás. Pero si la idea que tengo en la memoria y con la que confronto las cosas que me caen en los sentidos para juzgarlas cumple en estos juicios el papel de modelo, ella es general en el mismo sentido que Condillac atribuye esta palabra, ya que, como hemos visto, la generalidad de la idea, según él, consiste en servir de modelo a un gran número de individuos. Pregunto entonces a Condillac, ¿cómo es que habla en su obra de juicios mucho antes que de la universalidad de las ideas, puesto que habla de las ideas universales en la cuarta parte del Tratado de las Sensaciones, mientras que trata de los juicios en la segunda? Si para formar el juicio se requiere ideas universales, como la misma teoría de Condillac lleva a afirmar, es imposible explicar la naturaleza de los juicios sin haber explicado primero la de las ideas universales. Pero él habló de las ideas universales luego de los juicios, porque se dio cuenta de que tal tipo de ideas no se podía formar en su sistema sino mediante juicios. La idea particular de un caballo y la de un pájaro también se convierten en generales cuando las circunstancias hacen comparar varios caballos y varios pájaros, y lo mismo ocurre con todos los objetos sensibles. Claro, aquí en 3 líneas está como todo lo esencial, ¿no? De su teoría. La idea particular de un caballo, ¿no?, se convierte en general cuando las circunstancias hacen comparar varios caballos, ¿no? Claro, aquí está como resumida todo como el punto donde él cree poder dar la explicación, y que en realidad es el punto que está faltando a la explicación. Ahora bien, Termina la paginita, sí. Ahora bien, reténgase que en el sistema de Condillac no hay comparación sin juicio. Por lo tanto, si para transformar una idea de particular en universal es necesaria la comparación, ciertamente hace falta el juicio, pero todo juicio, viceversa, tiene necesidad de una idea para formarse. Por lo tanto, la formación de los juicios presupone la formación de las ideas generales, o simplemente de las ideas, porque todas tienen en sí algo universal. Y viceversa, la formación de las ideas generales presupone los juicios, según el autor que examinamos. La teoría condillaquiana, por consiguiente, no responde a esa dificultad y la pasa por alto sin verla. Su autor discurre sobre las ideas, los juicios y las ideas generales en 3 lugares distintos, como si fueran argumentos independientes entre sí y no tuviesen esa relación tan estrecha que hace imposible hablar de uno sin conocer bien el otro. Y finalmente, luego de haber explicado con holgura las ideas generales, se felicita de haberlo logrado sin ninguna dificultad, diciendo: se deduce de esto cuán fácil le es formarse ideas generales. Claro. Claro, porque fácil es fácil formárselas. Ahí está la trampa. Es fácil hacerlo. Lo que es difícil es explicar cómo eso, por qué es fácil hacerlo, qué hay detrás que permite que se pueda hacer tan fácilmente. Recuerden que él sí acepta, Rosmini, acepta la fórmula idea particular, ¿no? Pero él le da un sentido diferente. También Rosmini podría estar de acuerdo en la fórmula como tal, es porque eso da la idea de cómo las fórmulas pueden engañar, ¿no? También Rosmini podría suscribir la frase que la idea general se forma a partir de la idea particular. Solo que él tiene de la idea particular una definición diferente. ¿Cuál es la definición rosminiana de la idea particular? ¿Qué es una idea particular para él? ¿Se acuerdan que lo dice en las primeras páginas? Y bueno, yo le agregué cuando lo conversamos que la definición que él da
de eso contrasta un poco con la fórmula misma. Por eso a mí personalmente no me gusta la fórmula idea particular, porque es una fórmula que puede engañar. Precisamente engaña en este sentido de Condillac, ¿no? Y porque también históricamente ha sido usada así por un personaje como Condillac, que repito, ahora no está de moda, pero que en Europa estuvo de moda 2 siglos completos, para que ustedes vean también cómo pasan las modas, ¿no? El que parece un gran pensador, ¿no? En un determinado siglo, después pasan, si no resiste el paso como de 2 siglos fácilmente, pasa al olvido, ¿no? ¿Por qué es mala la expresión idea particular? Aunque yo pueda darle una buena definición, digamos, ¿cómo la define o sea, Rosmini? Yo por lo menos lo alcanzo vería un problema en que las ideas no son particulares, en que una idea originalmente es un universal, y que lo que nosotros sí tenemos es conceptos que nos hacemos a la luz del fantasma, como se dice, que es que nos permite entrar en campo visual y entrar a tener y a pensar en algo. Entonces, idea particular también cae en el problema de el caballo particular o la idea que yo tengo supuestamente como individuo en mi cabeza como individuo particular. Pero Claro, claro. resulta que eso es una ilusión, porque en el fondo lo que tengo es el elemento virtual, que es la luz que me da la proyección del fantasma, porque como se dice, de que ya tengo, de la idea universal. Entonces, es esa idea universal la que me permite construir algo así como un particular. Es claro, o sea, en el fondo la idea particular es la idea de un particular. No es la idea particular de un caballo, sino la idea de un caballo particular, que es muy diferente. La fórmula exacta no es idea particular de un caballo, sino que idea de un caballo particular. Porque en la idea el caballo es particular, pero la idea misma, ella no es particular, aunque sea la idea de un caballo particular, ¿no? Claro, porque nosotros como individuos tenemos conceptos que sí podemos elaborar en nuestra mente subjetiva, entre comillas, subjetiva, pero eso no es la idea universal propiamente tal. Es una virtualidad. Mm. Claro, y veamos, por eso es, digamos, este elemento universal que está siempre en la idea, como él lo había dicho antes, ¿no? Ahora nos pasamos un poco, pero él lo dice varias veces, ¿no? Este elemento universal que siempre está en la idea, también cuando es idea de un ente particular. Entonces eso explica fácilmente cómo se pasa de la idea particular a la idea general, porque la idea siempre fue general, solo que era de un ente aplicada a un ente particular. ¿Quién levantó la mano? Gabriel. Sí, sí, profe, Eros. sí, que con Gabriel estábamos conversando sobre qué pasaría, por ejemplo, con los objetos que no, por ejemplo, no pueden ser parte de nuestra experiencia en el mundo. Se está escuchando como mal. No sé si el micrófono Sí, tuyo. ahí se escucha bien o no. Ahí Sí, mejor, sí. acérquense. Sí, lo que pasa es que estábamos comentando con Gabriel sobre, a propósito de las ideas universales, qué pasa, por ejemplo, cuando estamos frente a objetos que no son posibles dentro de nuestra experiencia. O sea, hay un límite de los universales en ese sentido. Por ejemplo, que ningún universal me sirva para reconocer un objeto y por tanto ese objeto no puede ser posible dentro de la experiencia. Y en ese sentido estábamos pensando en el no ser, por ejemplo. Para que suceda, tiene que haber un no ser, que no sea posible dentro de reconocerlo como parte, como un objeto posible. Rosmini admite como esa posibilidad, así como, ¿saben qué? No, o sea,
los universales tienen ciertos límites y en ese sentido los objetos que no serían parte, que no pueden ser reconocidos por los propios universales. No sé si se entiende la pregunta, o sea... La idea es que pudieran existir cosas que no son inteligibles, que no son... sí, que no pueden ser reconocidas por el universal. Me Ah, no, imagino no. que el mayor universal en ese No, sentido no, sería no. el Eso lo sol. excluye. No, eso está absolutamente excluido. No pueden haber cosas que no son que no sean inteligibles. O sea, si tú te refieres a, por ejemplo, una proposición contradictoria, una cosa de ese tipo, Claro, claro, sí, una proposición contradictoria como tal no, no es inteligible pero no, ella no es inteligible porque no es. O sea, no, digamos, las palabras que la forman son inteligibles, pero indican, digamos, los conceptos que indican las palabras de esa frase no son compatibles entre sí. Por lo tanto, no existe ese objeto mentalmente que, digamos, que la fórmula quisiera construir. claro, Perdón, Claro, en ese sentido, lo que es absurdo no es inteligible. O sea, lo que es contradictorio no es en ese ya, sentido inteligible. Pero no claro, porque sea algo, no porque sea algo que después no es inteligible. Sencillamente no es. no es, ya, esa era nuestra pregunta. Claro, Ahí no está es. resuelto. Es algo, es simplemente una fórmula, pero que no corresponde a una entidad eh, inteligible que sea. Claro, todo tan, lo im- que es, o sea, evidentemente todo lo que es sustancialmente es inteligible, pero también puede haber un ser que no es sustancialmente, que es solamente virtual, pero que igualmente existe como inteligible. Pero si no existe ni sustancialmente ni inteligible, Claro, claro, simplemente no es. Simplemente no, no es que existe. parece que ese tipo de preguntas nacen de nuestra concepción de nosotros ser criados en una base ilustrada individualista materialista. Entonces, pensamos que hay una multiplicidad de cosas y que es lo mismo que estamos discutiendo acá, que hay una multiplicidad de cosas y que de esas cosas múltiples nosotros aprendemos y sacamos conclusiones. Entonces, de ahí a uno se le puede ocurrir dentro de su mente individual que puede haber esto, podría haber esto otro, y podrían haber muchas realidades y podrían haber muchas, pero no se está entendiendo que la cosa funciona al revés, que primero hay un universal que es el que permite que nosotros tengamos la experiencia de aquello que llamamos cosas, de aquello que llamamos entes, de aquello que Mm, llamamos nociones, etc. Primero va al universal y después la multiplicidad de los seres y los entes. Es justamente al revés. Entonces, eso nos deja inmediatamente ordenado el mapa para ver qué es posible y qué no es posible. mm, claro, claro. Claro, porque el universal está en el fondo antes del juicio, no después. Claro. La forma, claro, al revés de lo que dice aquí Condillac, la formación de los juicios presupone la formación de las ideas generales y viceversa, la formación de las ideas generales presupone los juicios. Entonces se produce un círculo vicioso, ¿no? Porque se dice que las ideas tienen que venir de los juicios, pero a su vez los juicios requieren las ideas. Evidentemente los juicios unen ideas, entonces no pueden las ideas depender de los juicios porque ellos, o sea, la verdadera es la primera. La falsa, digamos, en esta aporía, evidentemente la parte falsa es la segunda. Digamos, la formación de los juicios presupone la formación de las ideas. O sea, presupone que haya ideas sobre las cuales formar los juicios. O sea, como tú dices, presupone el universal. No, presupone el universal ya presente. ¿Dónde habíamos llegado?
Ah, cuán fácil forma. Y le damos, ya que estamos, le damos la conclusión, porque así damos por terminado a Condillac. ¿Quién quiere ver la conclusión sobre el defecto intrínseco del sistema condillacquiano? Si nadie más ofrece, yo puedo continuar. O si alguien se quiere ofrecer ahí, no sé. Quizás Eliab se anota. Ya. Sí, está bien. Ok, conclusión sobre el defecto intrínseco del sistema condillacquiano. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Hasta aquí hemos dirigido nuestro razonamiento a Condillac empleando esa clase de argumentos que se suele llamar ad hominem. Por otra parte, la justicia exige que esta última observación que hice contra Condillac no sea presentada bajo un aspecto más grave de lo que merece. Yo mismo he dicho algo que disminuye el error de Condillac de la siguiente manera. Allí donde explica la formación de las ideas universales, Condillac pone dos especies de ideas, unas particulares, otras generales. Las primeras pasan a ser generales mediante el uso que nuestro espíritu hace de ellas como modelos cuando compara con ellas los individuos que se le van presentando y mediante esa comparación los juzga. Ahora, yo observé que no es en ese punto que las ideas devienen universales, sino que tienen en sí un elemento universal desde el momento en que comienzan a ser ideas. Y esto según la definición del mismo Condillac, porque llama idea una sensación representativa de alguna cosa, como las que se conservan en la memoria, y llama generales las ideas que sirven de modelo. Pero ser una idea representativa es lo mismo que ser modelo. Por eso, según el mismo Condillac, en el ser idea está comprendido que tenga en sí el carácter universal. Es por esta observación que el error de Condillac sobre la formación de las ideas generales consiste antes que nada en la mala aplicación de estas palabras, formación de ideas generales, en lugar de las cuales habría debido decir reconocimiento y uso que hace nuestra alma de la universalidad inherente a todas las ideas. ¿Sigo? No, sí, sigue nomás. Ya. Por lo tanto, si el seguidor de Condillac reconoce esta inexactitud al hablar, me quita el derecho de hacerle la argumentación que le hacía, a saber la siguiente. Vos tenéis necesidad de un juicio para formar las ideas universales. Tenéis la necesidad de ideas universales para formar un juicio. Este es un círculo vicioso, en el que, por la naturaleza de vuestro sistema, dais vueltas sin encontrar jamás una salida. Me responderá, reconozco que es inexacto decir que formamos ideas universales solo cuando las reconocemos y las usamos como modelos. Ya antes eran universales, desde el momento en que eran ideas, y los juicios que hacemos con ellas no las vuelven universales, solo nos las hacen reconocer como tales. Son, por lo tanto, universales independientemente de estos juicios, y por eso no es necesario que antes de ellas hagamos los juicios de que hablamos. Y lee también el siguiente para terminar. Perfecto. Pero si los seguidores de Condillac, al rectificar el modo de hablar, pueden evitar la fuerza de nuestro último argumento, totalmente relativo al hombre con quien disputábamos y fundado sobre la manera inexacta que tiene de hablar, queda sin embargo entera y de una pieza la dificultad de la manera en que la hemos expuesto anteriormente, al extraerla de las entrañas del sistema condillacquiano, ya que ni se puede formar una idea sin que se mezcle en esa operación un juicio, ni se puede formar un juicio sin que se hayan formado ya las ideas. Lo que deja la cuestión en una perfecta ambigüedad. Es más, o declara falso el sistema de Condillac o inexplicable tanto la formación de los juicios como la de las ideas. Y ya que está, lee de parece que nos saltamos una notita que también era interesante. Esta, la 124. Ah, no, esta era nomás, la 120. La 129, por ejemplo, ¿no? La 124, sí. La 124. Sí, lee esa, que vuelve a analizar ese punto esencial del juicio en relación con la sensación. Ok. Ya fue demostrado que una cosa es sentir dos cosas al mismo tiempo y otra es compararlas entre sí. Cada una de ellas capta parte de la atención y por eso mismo intenta sustraerla a la otra para que nos ocupemos exclusivamente de ella. El espíritu, al contrario,
con el acto de juzgar, hace, por así decir, el esfuerzo opuesto, es decir, da su atención a ambos objetos contemporáneamente, sin consentir en hacerla exclusiva de uno solo, en cuyo caso el juicio sería imposible. Así se muestra cuán absurdo es atribuir el juzgar a las sensaciones, siendo un acto contrario a la acción que puedan contener o ejercer sobre nuestro alma. La sensación trata de captar toda la atención para sí misma, la facultad de juzgar trata de distribuirla, yo diría con equidad sobre las distintas cosas que debe confrontar para obtener un juicio. Por otra parte, la expresión "las sensaciones juzgan" contiene algo tan inexacto que parecería imposible que haya salido de la pluma de un filósofo, porque si la sensación juzga, es decir, si el sentido juzga, o bien si el juicio es una sensación, se sigue que una sensación siente otra sensación, ya que no se da juicio sin comparación, ya sea que el sentido de una sensación sea el mismo que siente contemporáneamente otra, o que la relación sentida entre dos ideas, el término del juicio, sea el mismo juicio. Pero todas estas cosas son evidentemente absurdas. Mm. Después, cuando hable de Aristóteles, ahí también le reprochará esto, porque Aristóteles tiene una frase parecida donde se dice que el sentido juzga. Aunque ahí trata de justificarlo porque, claro, como en el vocabulario de él, las palabras se usaban con un rango diferente, ¿no? Pero aquí la sensación se usa en un sentido mucho más preciso, entonces decir que juzga, claro, eso es lo que lleva a la contradicción. Y la última, quizás, notita que quedaba, que tiene que ver con, sí, que como que remata el mismo tema. Lee de la 129 también. Ya. Quien quiera convencerse más de ello, ponga atención a todo el pasaje de Condillac, del que antes citamos algunas líneas. Y cita: "Si yo sufro actualmente, recuerdo un dolor que he tenido. El recuerdo y la idea son, en este caso, una misma cosa. Y si digo que me hago la idea de un dolor de que se me habla y que no he sentido nunca, se trata entonces de que estoy enjuiciándolo según un dolor que ya sentí o según un dolor que sufro actualmente. En el primer caso, la idea y el recuerdo no difieren todavía. En el segundo, la idea es el sentimiento de un dolor actual, modificado por los juicios que yo tengo, para representarme el dolor de otro". Claro, aquí se ve claramente la confusión, ¿no?, entre la sensación y la idea. Como que la sensación, por el mismo hecho de que pasa a ser algo del pasado, ¿no?, porque ya no es la sensación presente, sino que es el recuerdo de esa, casi que por haber pasado simplemente pasar a ser una idea, ¿no? Y en cambio es claro que cuando pasa a la memoria, es porque ya pasa por el juicio. O sea, aquí habría que precisar algo que tampoco Rosmini no lo explicita acá, pero que se podría fácilmente explicitar, sobre todo si uno ha leído a San Agustín, y en particular el libro 10 de las Confesiones, ¿no?, cuando habla de la memoria. Que, digamos que cuando algo pasa al receptáculo de la memoria, evidentemente ya es porque se convirtió en idea. O sea, una sensación recordada no es una mera como sensación que quedó ahí como en su naturaleza de pura sensación. Tiene para ser recordada que ya ser convertida en idea. Eso explica por qué después funciona como idea, porque se convirtió, en ese momento se convirtió en idea. Entonces hay que explicar qué pasó que hizo que se convirtiera en idea. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué cosa metafísicamente era necesario para que pasara eso? Bien. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si mal no entiendo, la explicación que da Rosmini es que ese recuerdo ha sido enjuiciado, ¿no? Claro. Ya. Ha sido enjuiciado, y para ser enjuiciado se necesitaba ya el universal presente en la mente. O sea, se necesitaba en el fondo ese elemento innato, ese universal innato que te permite enjuiciar las cosas particulares, o sea, verlas como a la luz de lo universal, iluminarlas, ¿no? Se necesitaba la que Agustín llamaba como la iluminación de eso, o que los escolásticos llamaban como el intelecto agente, ¿no? O sea, que ese particular fuera iluminado por un universal ya presente.
Bien, después vendrá la escuela escocesa, que es un capítulo bastante largo y bastante interesante, pero yo creo que sería mejor que nosotros nos saltáramos como a la parte más esencial que viene después. Igual les recomiendo, si tienen tiempo, leerla esta parte, porque es bien interesante, porque va siguiendo esta también escuela escocesa que tiene pensadores interesantes, aunque también ingenuos. Entonces también él los va siguiendo, objetándoles en todas sus imprecisiones. Y es interesante eso, pero como que la parte igual más, más vital es cuando empieza después a hablar de Platón y Aristóteles. Y para eso hay que saltarse a la parte que está intermedia. O sea, él pasa de los sistemas que pecan por defecto a los que pecan por exceso. Y entonces, pasando a los que pecan por exceso, pasa a examinar a Platón. Y de paso, al examinar a Platón también examina un poco a Aristóteles y un poco la escolástica medieval, después de pasar a Kant, que es como la tercera parte de este primer tomo. Entonces, ahora ya estamos en la hora, pero para la próxima retomaríamos de Platón, que sería, a ver. Sección cuarta, teorías falsas por exceso. Sería el número 221. Muchas páginas más adelante. Repito, las páginas intermedias igual son interesantes, así que recomiendo mucho leerlas. Pero esta que habla después de Platón y Aristóteles es más central, evidentemente. Porque, digamos, retoma del inicio el problema del debate de las ideas en Platón, como nacen las ideas en Platón, la crítica que hace Aristóteles y los varios giros, sintetiza un poco los varios giros que se hacen en la escolástica. Y entonces son páginas que tienen aquí donde dice muchas cosas interesantes. Bien. Entonces nos veríamos para los mini el miércoles subsiguiente. Les voy a confirmar si va a ser presencial para los que, puede que yo esté allá en la Chile, en este caso para los que están allá, entre paréntesis, ¿dónde están? Ah, Eros se fue. Sí. Le iba a preguntar qué sala ocupó, porque si yo estoy también puedo ocupar la misma y después le Creo que fue la preguntaré. sala 2. Agustín, profesor. ¿Cómo? Agustín. No entendí. El próximo miércoles sería Agustín. Ah, perdón, dije mal, sí. Tendríamos a Rosmini el jueves subsiguiente. 8. Puede ser que el jueves subsiguiente yo esté allá. Entonces, pero igual la voy a transmitir para los que están lejos. Pero sería la próxima semana, miércoles, Agustín. Pero miércoles toca Agustín y ese va a ser por Zoom, sí, porque ahí yo voy a estar en la casa. Luego sería jueves 8, Rosmini. Claro, jueves 8 sería Rosmini, claro. En cambio, el miércoles sería Agustín, exacto. Sí, sí. Perfecto. Profesor, una pregunta que yo sé que implica mucho más desarrollo, pero como para que quede ahí en el aire un poco para que la pensemos. Ajá. ¿Los juicios están a la altura de nuestras nociones o representan también una articulación propia de los universales? O sea, yo ¿Uno creo no que es los eso? juicios tú puedes considerarlos a su vez nociones, solo que son nociones complejas. O sea, los juicios van juntando diferentes ideas, pero las juntan de manera tal que forman nuevas ideas, siempre y cuando no sean contradictorios. Entonces, Claro. cuando no son contradictorios, forman efectivamente nuevas ideas. Entonces se puede decir que, claro, el juicio es lo que une ideas, ¿no?, para formar una tercera idea. Claro, pero es una herramienta propia. No Propia es de algo, nosotros, claro. claro, es una herramienta conceptual propia de nosotros.
Claro, pero siempre recuerda lo que siempre repetimos, que yo lo repito todas las veces, pero no me voy a cansar. Siempre hay que, hay que distinguir la operación que nosotros sabemos, perdón, que nosotros hacemos, que es el lado subjetivo. O sea, nosotros hacemos una operación cuando juzgamos. Esa operación es subjetiva en el sentido que es del sujeto. El sujeto Claro. lo está haciendo. Pero hay que distinguirla como del resultado de eso, que es como la idea misma objetiva Ah, ya. que nosotros después captamos. O sea, Entonces, es claro, el una especie juicio, de... claro, la palabra juicio podría ser ambigua porque podría referirse a nuestra operación de juzgar, ¿no? O podría referirse a la idea misma que es como resultado de ese juicio. Ya, pero Entonces, siempre hay que yo me distinguir el lado refiero, subjetivo del lado objetivo, porque a veces la palabra indica los dos. yo me refiero básicamente a que nosotros, por ejemplo, podamos emitir frases como decir el todo es mayor que la parte. Claro, Ya, al hacer eso, nosotros estamos utilizando nuestras facultades, de lo sí, que nosotros logramos captar, pero a lo que llegamos es a una aclaración que es mayor que nosotros. claro, pero para que eso sea posible, tienes que siempre especificar que en esta operación que nosotros hacemos, la hacemos sobre un material que no es parte de nosotros. Claro, Claro, nosotros porque, hacemos la operación de juzgar, entonces está el lado subjetivo, pero los materiales que estamos uniendo no son como una emanación de nosotros, no son claro, partes de nosotros. el todo, la parte, etcétera, todo eso. Tal como, claro, el todo y la parte son universales Claro, que nos claro, trascienden. Nosotros, claro, hacemos esta operación en el sentido que efectivamente somos activos en realizarla, pero no en el sentido que seamos autosuficientes, como que la realizáramos dentro de, dentro de nuestra sustancia meramente, ¿no? Es una operación de captación de una sustancia que nos transciende. Por eso el resultado es objetivo, es algo, porque el material de partida era siempre objetivo, ¿no? Siempre fue ya, objetivo, ¿no? No fue algo como, eh, como emanado de nosotros, sino algo captado como objetivamente. sí, se entiende, Mm. perfecto. Gracias. Bien, excelente. Ya, sí, yo creo que 1 hora y cuarto, una buena, sí, es un buen, es como más o menos parecido a claro, el tiempo que tenemos de las clases. Y yo tengo que ir a hacer mis ejercicios de la columna porque estoy con los achaques. El Kine me dijo que no tengo que estar mucho tiempo sentado, así que tengo que movilizarme un poco. Ya, Así que bien, entonces nos veríamos el miércoles con Agustín. Sí. Profesor, Ya, yo antes de... tú en cambio, mm, tú participas solamente en Rosmini o también en Agustín. no, sí puedo participar también en Agustín, de hecho me gustaría. Ah, ya, Estoy- excelente. Ya, sí, siempre perfecto. y cuando eso sí sea híbrido o por Zoom, porque yo estoy en Valdivia en este Tú momento. estás en Valdivia, ya, excelente. Claro, Mm. claro. Entonces, difícil Sí, que siempre vuelva lo a vamos a estar. transmitir. Sí, sí. Ya, perfecto. Ah, Sí. Entonces ahí yo participo de todas maneras. ya, Miércoles y jueves. excelente. Sí. Ya, un gusto de verte. Igualmente, nos vemos. Que estén bien. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao. no, gracias. Chao, nos vemos. Recuerda mandarme tu roots por correo. Sí, tengo el correo listo aquí. Lo ya